Sí, ya, ya. Esa foto es buenísima. Pasa, si queréis, para... Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro. Así fue la Magna de Sevilla, pero una presentación muy especial, no solo por la temática, no solo por la velocidad con que se ha producido el libro. Ya saben que se produce el 8 de diciembre de 2024, sino también porque presentamos una edición especial, además, que se llama Setefilla en la Magna de Sevilla. Agradecimiento y la presencia al alcalde de Lora del Río, don Antonio Miguel Enamorado. Muchísimas gracias por su asistencia. Al concejal de Cultura, muchísimas gracias. También al hermano mayor de la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla y el secretario. Muchísimas gracias a ambos y no sé si hay algún miembro más de la corporación. Muchas gracias a todos por asistir. Y vamos a comenzar con este libro. Si les parece, nos da la bienvenida el editor Miguel Gallardo, porque pertenece este libro a la colección Semana Santa de Sevilla, de Ediciones Sevilla Press, que tiene, entre otros títulos, Trilogía sevillana del Padre Cue, Cómo sonríe Sevilla, Cómo sigue llorando Sevilla, Mi Cristo roto, Gran poder de Sevilla, Cómo llora Sevilla, Relato médico de la Pasión según Sevilla, Magna de Sevilla 2024, que fue un libro previo a la celebración, y La teoría y realidad de la Semana Santa de Antonio Núñez de Herrera, que se presentó hace solo unos días en el Ateneo de Sevilla, precisamente donde se funda esta generación literaria a la que pertenecía el autor. Pues cuando quieras, Miguel Gallardo, editor de este libro y responsable de la obra. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias por asistir, gracias al alcalde de Lora del Río, a don Rogelio Reyes, hijo predilecto de Lora del Río, al hermano mayor de la Hermandad de Setefilla, a todos los asistentes, a todos los autores y prologuistas de este libro, sin ellos hubiera sido no difícil, casi imposible. Hay que relatar que la Magna, como todos bien sabéis, se celebró el 8 de diciembre, domingo, Día de la Inmaculada, que el 9 fue día festivo por el domingo que se había celebrado el Día de la Inmaculada, y desde que acabó la procesión hasta el primer día hábil, que fue el martes por la mañana, a las 9 de la mañana, a esa hora ya teníamos el libro en la imprenta. Estuvimos trabajando casi 30 y tantas horas, no solo yo, sino todos los que escriben en el artículo, todos los fotógrafos transmitieron la foto con una gran rapidez, los maquetadores, y gracias a ellos tuvimos en un esfuerzo editorial importante, aunque seamos una editorial pequeña, la satisfacción de a los pocos días verlo ya, porque se apresuraba las fechas de Navidades y Reyes, y queríamos que en esa fecha estuviera distribuido por toda Andalucía, como así fue por todas las librerías de Andalucía. ¿Qué queríamos hacer con este libro? Bueno, ese es el libro. Inicialmente habíamos hecho otro que llamamos Magna de Sevilla, porque considerábamos que todos los visitantes que iba a recibir Sevilla, todos los congresistas de este congreso internacional, se iban a ir al día siguiente y se iban a quedar sin este pequeño recuerdo de lo que había sido no solo ya la procesión de clausura del Congreso, la Magna, sino en sí el propio Congreso también. Entonces tuvimos a bien sacar una primera edición que se llamaba Magna de Sevilla 2024, y
en el que recogíamos por el historial de todas las hermandades, los recorridos, ya las exposiciones que había en la catedral fotográficamente, todo lo que podíamos adelantar para que los congresistas se pudieran llevar un poquito de lo que habían vivido en Sevilla. Después hicimos, con la premura y la rapidez que os he dicho, el Así fue la Magna, y cuando decidimos con buen criterio presentar el libro, que curiosamente se presentó antes en Lora del Río que aquí en Sevilla, que lo estamos presentando hoy, porque aunque lo sacamos para Reyes, esperamos, la idea era presentarlo como de hecho estamos haciendo una entrada a la Cuaresma y en un tiempo más propio de la Semana Santa. Bueno, Miguel, si te parece, vamos a presentar al resto de los asistentes, porque Tembala no nos va a contar todo en un momento. Y nos explicarás qué tienes con Lora del Río, que tenemos aquí al alcalde, el hijo el predilecto a mi izquierda. Hombre, mira, el hermano mayor. Hay una importante. No me conté porque yo he ido 3 veces o 4 a Lora del Río y he tenido el lujo de ir en el tren con don Rogelio Reyes precisamente a presentar su libro La Plaza del Reloj. Otra ocasión tuve el honor de ir a presentar el libro de la otra hija predilecta de Lora del Río, como es Gracia Montes, y en otra ocasión fue a presentar la Magna, nada más y nada menos que un libro dedicado a la patrona, la Virgen de Setefilla. O sea, que mejor las 3 o 4 visitas que he realizado a Lora del Río no podía ir acompañado. Ya puedes presentar. Muchas gracias. Se nota quién es el que manda, ¿no? Muchas gracias, señor Edito. Quería presentarles a las personas que nos acompañan. Va a ser un orden de intervención aleatorio. Hombre, empezaremos por usted, don Rogelio, pero al extremo de la mesa se encuentra Manuel Olmedo, uno de los más importantes fotógrafos de fotoperiodismo que con los que tenemos en Sevilla, en Andalucía, a nivel nacional. Pertenece a una generación de familia dedicada a la fotografía, al reportaje, y sus aportaciones siempre enriquecen no solo la prensa local, sino los numerosos libros de esta editorial. Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Nos acompaña, como les decía, aquí a mi izquierda, don Rogelio Reyes, que es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, además de ser hijo predilecto de Lora del Río, que yo sé que lleva usted a gala este título con el mayor honor. Enhorabuena. Y aquí a mi derecha, en el otro extremo de la mesa, se encuentra Araceli Montoto, que es la presidenta de la Asociación Cultural ACAL de Lora del Río, es colaboradora también de este libro, es presidenta de la asociación que lleva más de 40 años, una asociación cultural, agrupación cultural Amigos de Lora del Río, reivindicando la cultura y trabajando por ella desde el pueblo. También colabora en este libro y nos va a dar la visión también de la otra edición, Setefilla, en la Magna de Sevilla. Pues como le decía, con permiso de Miguel, me gustaría que don Rogelio Reyes nos contara en qué consiste su colaboración en este libro, el vínculo que hay desde el punto de vista sentimental para usted entre Setefilla, la Magna de Sevilla, y el libro que presentamos. Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de compartir primero esta mesa con Marina, con Araceli, con Miguel, con Olmedo, y estar arropado, yo diría, ¿no? Sus niñas favoritas primero, don Rogelio? ¿Cómo? Sus niñas favoritas los primeros. Primero, naturalmente. Y bueno, y compartirlo con estas representaciones tan genuinas, ¿no? De Lora, es decir, el señor alcalde, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Setefilla, concejales, etcétera, ¿no? Bueno, decirle que yo no se me había ocurrido escribir nada sobre la Magna, porque la verdad que no lo tenía en la cabeza, ¿no? Pero cuando vi, porque yo no pude estar físicamente en la calle, pero cuando vi cómo se había desarrollado aquello, y sobre todo cuando yo vi ese andar ya libre de la hermandad de la Virgen de Setefilla, ya camino de la iglesia de San Andrés, camino de la iglesia de San Andrés, yo vi que aquello había tenido un sello particularísimo y muy diferenciado. Porque yo en ese momento entendí que había habido una traslación de lo que en Lora se lleva viviendo bastantes siglos, una traslación a Sevilla. Que incluso el canon procesional de Lora, de cómo llevan los loreños a la Virgen,
no tenía nada que ver o muy poco que ver con el canon procesional de Sevilla. Y aquello, yo lo percibí a través de la televisión, aquello impactó, absolutamente, impactó, ¿eh? De forma que lo que se vio allí era muy genuino, muy auténtico, muy puro, sin ningún tipo de alarde, sin ningún tipo de presunción. Solamente la gente de Lora que llevaba a la Virgen por las calles de Sevilla como la había llevado, digo, durante siglos, y la continúa llevando en las serranías de Setefilla, en las serranías de aquellos altozanos, ¿no?, de la Sierra Norte de Sevilla, en las estribaciones que dan a Lora. Y yo decía en ese artículo, porque lo escribí casi a vuela pluma, y lo mandé a ABC pensando que ABC pues tardaría una semana o 10 días en publicarlo, pero lo publicaron inmediatamente al día siguiente, sencillamente porque la repercusión había sido grande en los medios de comunicación. Que era un tema de absoluta actualidad, claro, estaba muy vivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué representa para nosotros? Si a usted le parece, perdóneme la interrupción, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Perfecto, perfecto. Porque vamos a ir presentando bien, a todas las mejor. personas, si le parece oportuno, Sí, y si me da permiso el editor, que ya sabe usted que riñe mucho. Y entonces, vamos a ir intercalando testimonio de todas las personas que han ido colaborando, porque el libro, como bien saben, está hecho con una recopilación de artículos, no solo de don Rogelio Reyes. Han intervenido también, además del editor, Miguel Gallardo Rodríguez, Rogelio Reyes, Fran López de Paz, Antonio Escudero Galván, Isabel Fallo, Guillermo Sánchez, Pablo Borrallo, Antonio María Lebrero Ramírez, Pepe Ortega de Dos Hermanas, Araceli Montoto, Lora del Río, David Gutiérrez de Utrera, José Joaquín Gallardo, Paco Correal y Juan Parejo. Algunos de ellos están aquí presentes, van a ir interviniendo, pero también cuenta con una maravillosa colección de fotografías seleccionadas con muchísimo detalle, como bien nos ha comentado Miguel. Y entre los fotógrafos, que aparte de la portada, que es de Fran Santiago, la contraportada de Manu Gómez, tenemos también a Fernando Salazar, Ángel Bajuelo, Manuel Olmedo, Manu Gómez, Francisco Javier Murube, que nos acompaña también, de Lora del Río, Francisco Javier Montiel Rodríguez, Víctor Rodríguez y Román Calvo Jambrina, que nos acompaña. Y me gustaría, si eres tan amable, está entre el público, Monse, ¿te importa pasarle el micrófono? Que nos hicieras una mención a las fotografías, porque sé que tú tienes que compartir hoy este momento con otros actos que te corresponden. Y si eres tan amable, que nos comentaras la fotografía, tu trabajo, porque él es además, Miguel, autor de la portada de otro libro de esta colección, ¿no? De Relato Médico de la Pasión según Sevilla, que lleva una imagen del cachorro en la portada. Él también ha colaborado en ese otro libro y es el autor, además de ser un médico de reconocido prestigio. Si no te importa, te levantas y te giras para que se vea a mí, para que te vea la cámara, sobre todo, y que grabado también. Vale. Si eres tan amable, Román. Bueno, como esto es muy periodístico, con 5 minutos nos va a sobrar. No sobra tiempo, porque sabemos que tienes prisa. Si eres tan amable, nada, dirígete. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, Miguel, y a ti, Marina, por presentarme ahora aquí, ¿no? Un placer haber trabajado en el libro, y con Miguel ya he trabajado en algún libro más, y siempre un placer trabajar con él haciendo fotografías, pero hablar, estando ahí Olmedo, y hablar delante de él, es solamente porque me tengo que ir, si no creo que no hay ningún otro motivo, ¿no? Y nada, yo estoy encantado. La Magna ha sido, pues bueno, la verdad es que se esperaba con miedo de que no... Mucha gente, toda la gente tenía temor, y yo creo que todos los que participamos en ella, y bueno, los que hemos hecho fotos, lo que hemos salido es encantados. Han sido 3 días de un auténtico, o sea, una cosa catártica, ¿no? Yo me voy a centrar más que en algunas fotos que salen en el libro que tratan de la Virgen de Setefilla, porque creo que peca, pues está aquí, y antes se lo comentaba yo a Araceli, porque claro, las imágenes que salen en el libro de la Magna, decir que son bonitas, pues claro que son bonitas, la Macarena, el Gran Poder, el Cachorro, Balme, pero de Setefilla no es que fuera bonito, que te lo decía yo a ti antes, que bonito por supuesto que es que fue extremadamente emocionante. Yo creo que eso que vivió usted en la tele, yo tuve la suerte de vivirlo en la calle Tetuán, O'Donnell, por ahí, y eso fue, yo no lo había visto nunca, lo había escuchado, tengo amigos de Lora del Río que me habían hablado de los pañuelos blancos y todas esas cosas, y no esperaba nunca vivirlo. Y estaba totalmente emocionado. De hecho, estaba solo porque ya me volvía para casa. Y cuando llegó mi mujer se lo decía, digo, bueno, es que ha sido una cosa impresionante.
yo no había visto una cosa así y además se me pone el vello de punta de recordarlo, ¿no? Y bueno, ese es posiblemente el recuerdo más grande que tengo de esa noche haciendo fotos y luego ya Miguel pidiendo fotos para el día siguiente, que corriendo y corriendo y ya buscando allí en el ordenador. Y bueno, una foto que salieron, que yo creo que el libro merece la pena, no por las fotos que yo he puesto, por supuesto, sino por cómo está montado el libro, por los artículos que hay, Pablo, usted mismo. Bueno, y las fotos de la portada, que como veis es una auténtica maravilla, y compartir en ese libro con fotógrafos de los que has comentado, a mí realmente me da casi esta vergüenza. Y no te sé qué decirte más. Bueno, yo solamente quería también felicitarte públicamente por la portada del cachorro, curiosamente, que creo que es tu hermandad, ¿no? El cachorro está también. ¿O no. tienes un vínculo especial con...? Yo soy de Montesión, pero bueno, para mí el cachorro es el cachorro, ¿verdad? Es el Cristo para mí es la imagen de Sevilla, ¿no? Junto al Gran Poder. Yo ahí comparto cariños, ¿no? Que aun el que es portada, además del libro Relato Médico de la Pasión, que habéis presentado recientemente, y creo que hay otra fecha de presentación, ¿no, Miguel? Próximamente aquí en Sevilla. El 19 de marzo de este mismo mes en el Ateneo de Sevilla. Eso es la semana que viene a las 7 de la tarde, ¿no? Estáis convocados también. Que nos presentará don Pablo Rayo, ¿no? Pues allí estaremos a presentar el libro, que también es muy interesante porque es otra visión de la Semana Santa, del relato de unos cuantos médicos, que por cierto es por lo que me tengo que ir, porque he quedado para presentar una exposición ahora en el Colegio de Médicos de fotografía de Semana Santa, y que merece la pena porque es un relato de la pasión, pero vista desde qué ve un médico en esas llagas, en esos golpes, en esas heridas, y la verdad es que merece mucho la pena leerlo y ver la fotografía, pues yo creo que también. La portada a mí me gustó, a Miguel también, pues yo digo, con eso queda de sobra. Pues muchísimas Bueno, gracias, muchas enhorabuena, gracias a vosotros. gracias, y muchas gracias por tu participación. Gracias por el esfuerzo, Román. Bueno, pues gracias, Monse. Por alusiones, Araceli, parece que Setefilla monopoliza hoy la presentación de la Magna de Sevilla, pero por alusiones porque tú eres historiadora también y se habla continuamente del impacto que supone y del impacto mediático que supuso ver a Setefilla en Sevilla. Descríbenos cómo lo recibisteis vosotros, los loreños. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, agradeceros la invitación por estar aquí hoy y por muchísimas más cosas que le debo a Miguel, que luego hablaremos del libro. La verdad es que fue algo especial. Yo digo que es algo histórico, lógicamente. La primera vez que la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Setefilla venía a Sevilla y había una expectación enorme, había un sentimiento muy, muy fuerte de no saber qué iba a pasar, cómo se iba a desarrollar. Y la verdad es que, bueno, pues fue así de sencillo. Se hizo como se hacía, como se tenía que hacer. Se hizo como se hace, siempre en Lora. No hubo como estaba diciendo antes Rogelio, no hubo nada afectado, no hubo nada postizo. Fue absolutamente puro, fue como se hace, fue como lo sentimos, como nos sentimos contentos, porque se demostró, creo que en la calle, esa alegría que los propios loreños teníamos al llevar a la Virgen de pasearla por Sevilla, tal como lo hacemos por Lora, pero con ese sentimiento de hacer algo especial, de hacer algo histórico. ¿Os sorprendió a vosotros el impacto mediático? Porque realmente claro, la repercusión en los medios de comunicación fue importante. Claro, nos sorprendió como respuesta a que no éramos los únicos que veníamos de la provincia. Y sin embargo, pues es verdad que tuvo una Dos hermanas, estaba mucho más vibrante quizás, ¿no? Y sí, claro que nos sorprendió, pero encantadísimos, encantados de la vida. Debemos destacar también, eres historiadora, ya lo he dicho, además de presidenta de ACAL, la antigüedad que tiene la imagen, ¿no? Bueno, claro, la imagen actual es de los años 40, no es muy antigua, pero es una réplica prácticamente exacta de lo que era una imagen gótica, probablemente del siglo XIV, pero es verdad que la procesión sí tenemos la documentación documentado que viene a Lora, por lo menos, desde el siglo XVI, con lo cual es de las más antiguas de la provincia, si no la más. Perfecto, seguiremos hablando. Voy a presentar y a dar la palabra también entonces ahora a nuestro compañero Manuel Olmedo, fotógrafo. ¿Cuarta generación, Manuel, o me pierdo yo, de fotógrafos dedicados a fotografiar y la crónica de Sevilla? Cuarta generación, y tanto mi abuelo como mi bisabuelo eran fotoperiodistas. Fotoperiodistas. Acércate al micro porque la imagen la domina perfectamente y el sonido no es tan perfecto. Yo estoy acostumbrado a estar siempre detrás de la cámara, no delante. Y entonces, pues sí, yo soy la tercera generación que nos dedicamos a esto, son cerca de 150 años
transmitiendo nuestras imágenes a todo el mundo. Desde Sevilla habéis cubierto todo tipo de eventos, especialmente tú, que tienes una trayectoria ya larguísima en la prensa sevillana. Actualmente colaboras Diario ABC, has sido colaborador también de La Razón durante muchísimos años, la consejería, bueno, un perfil profesional muy completo. Pero Manolo, ¿qué es lo que más te impactó a ti? O sea, de las imágenes que tú tuviste oportunidad de hacer en la calle durante la Magna, ¿qué es lo que te impactó especialmente o viviste de manera especial que te resultara llamativo? Hombre, sobre todo la cantidad de personas que habían en la calle, que era una Semana Santa reducida en un día, porque era como un Jueves Santo ampliado. Muchísima gente, pero a mí lo que más me impactó era cuando entraron las imágenes en la catedral y ver a todas las imágenes juntas, además una enfrente de otra, tanto la Macarena como la Trianera, como el Cachorro. Esa unión de todo en ese momento, pues la verdad es que te impacta, y sobre todo el silencio que hubo en la catedral. Ese silencio tan tremendo que no se escuchaba nada, solamente el paso de los costaleros moviéndose para arriba y para abajo. Eso a mí es lo que más me impactó. Ahora, después me vas a contar también tu favorita, tu foto. Yo quería preguntarle a Miguel cómo se elige la portada del libro, porque es complicado. Si hay más de 140 fotografías, yo creo que para elegirla verías más de 1000 fotografías, ¿no? Más. Y los compañeros que estuvieron disparando en la calle... Mira, tener en cuenta, creo que son 8 o 9 los fotógrafos que colaboraron. Casi todos me mandaron entre 500 y 1000 fotos, pues entre 8, imaginaros, 4000 o 5000 fotografías. De ahí escoger 140 o 150, que era por el volumen del libro las que nos iba a caber, y después ver la que podría representar mejor lo que había ocurrido en Sevilla. Y claro, no se me ocurrió nada mejor que esta fotografía, que por primera vez en una misma fotografía, cosa que nunca había existido y creo que tardará mucho en ocurrir de nuevo, estaba la Macarena y el Gran Poder en la misma fotografía, no en un montaje, y además se ve incluso el Gran Poder, se ve incluso que parece que está bajo el palio de la propia Macarena. Yo cuando vi la foto rápidamente vi que eso era lo más... Bueno, toda la procesión de la Magna es irrepetible. Reunir a las 4 devociones de Sevilla, a la Virgen de los Reyes, a las 3 de la más popular y de mayor devoción de la provincia en una misma procesión, pero eso es casi de loco, eso parecía como imposible, y de hecho después ocurrió todo bien. Esta foto es de las más, además de bonita de por sí, es una foto muy, muy difícil de que se vuelva a repetir. Y para contraportada, pues ya unimos en la edición de Sevilla, unimos pues otra imagen que también es muy difícil de repetir en una misma imagen, que era la Esperanza de Triana y el Cachorro. Las dos de Triana dentro de la misma fotografía. Ninguna de las dos son montajes ni están tocadas, tan tal cual nos la mandaron los fotógrafos, y vimos que para la edición de Así fue la Magna de Sevilla, que era el primer proyecto, aunque siempre tuvimos en mente la posibilidad de hacer lo que al final hicimos con Setefilla, pues vi que era representar las cuatro de penitencia, o de las 4 hermandades de penitencia, las imágenes de penitencia que habían procesionado, y así lo hicimos. Y para la siguiente edición... recordar que la portada es Fran Santiago, contraportada es de Manu Gómez. Gómez. Enhorabuena a los dos compañeros. Son dos grandes fotógrafos y dos grandes fotografías. Yo creo que hay un plus en esta fotografía, además de saber ver, emocional, ¿no? Emocional y de calidad, porque hay que tener en cuenta que esas fotografías están hechas en la Catedral de Sevilla, que los que sepan algo de fotografía, la altura de los techos, o sea, sacar con claridad, y están a distintas distancias la Macarena y el Gran Poder, obviamente, sacarlas en un mismo plano, iluminada, que se vea, es bastante complicado. Y luego para la de Setefilla, pues tampoco tuve muchos problemas, conté con la colaboración del fotógrafo que ya habíamos hablado previamente, gracias al contacto de Miguel Ángel Nogales, que también nos acompaña. Hoy nos acompaña aquí Francisco Javier Murube. Si eres tan amable, Monse, que nos explique. Sí, que nos explique. ¿No? Ya lo habíamos previsto previamente, antes de editar el libro, y pues fue elegir de las múltiples fotos que me mandó, pues elegí la portada de la Virgen de Setefilla, que aunque está muy levantada y no se ve
para que se viera bien, no se ve lo que rodeaba la fotografía en sí del entorno de cuando fue tomada, pero siempre porque fuera más vistosa, pues la trajimos. De todas formas está dentro, tal como publicada tal como es. Francisco Javier, muchísimas gracias. Si eres tan amable... Te vuelve un poquito para que te vean y te vea la cámara también. Pues nada, muchas gracias a ustedes, sobre todo a Miguel por llamarme para esta ocasión. Yo deciros a todos que yo, como dice este hombre, compañero, yo no soy... Manuel Olmedo. Tampoco de mucho hablar, yo soy de imágenes también. Además me pongo muy nervioso y me quedo bloqueado. Entonces nada, dar las gracias a todos vosotros y sentirme como me siento muy orgulloso de que mi nombre aparezca junto a estos profesionales en un libro como esto. Muchísimas gracias por tu Gracias colaboración. Y por ese componente emocional que deduzco también tiene tu fotografía, ¿no? Porque al margen de saber ver, de controlar técnicamente la luz, hay el corazón que se le pone, ¿no? Yo estoy llamando a hablar aquí a todo el mundo para que participéis y todos me decís que no soy hombre de palabra. Pues voy a llamar a un hombre que sí es hombre de palabra. Don Rogelio, ahora seguimos, ¿eh? Ahora seguimos nosotros, ¿no? Pero tengo aquí también a Pablo Borrallo, si eres tan amable, Monse. Historiador, doctor en historia, ateneísta, un hombre muy comprometido también con la cultura, con las tradiciones de Sevilla, también colaborador del diario ABC. Y me gustaría, Pablo, si eres tan amable, tú que sí eres hombre de palabra, que nos comentara en qué consiste tu colaboración en el libro y nos describiera cómo se puede resumir lo que se cuenta aquí en Así fue la Magna de Sevilla. Bueno, pues lo primero, con la venia de la mesa, señor alcalde, señor hermano mayor de la Virgen de Sevilla, loreños, amigos, buenas tardes a todos. Como colaborador, copartícipe de estos trabajos corales, tanto gráficos como escriturísticos, pues las gracias y... Gírate si no te importa, Pablo, para que te graben. O te viene enhorabuena. Aquí. La enhorabuena y las gracias. La enhorabuena a Miguel Gallardo, porque creo que Sevilla Press está haciendo un trabajo de recuperación extraordinario de títulos clásicos relacionados con la Semana Santa, que formaban parte del olvido, como ya al principio de su intervención ha citado Marina. Y, por supuesto, las gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder participar en estas obras corales, porque en el fondo no dejan de ser un testimonio indeleble en forma de libro, en una época en la que el libro, igual que la cultura, está pasando por una época decadente, de un acontecimiento, yo creo que inusualmente inédito, extraordinariamente histórico en la historia de la religiosidad popular de Sevilla. Hay que entender que estamos hablando de la Magna, pero hay que entender que la Magna también hay que contextualizarla en un congreso internacional de hermandades y piedad popular. Y en esa piedad popular yo quiero hacer hincapié en que la piedad popular es religiosidad popular. Está alejada de la liturgia, no tiene nada que ver con la liturgia, es la manera en la que el pueblo entiende su fe, es decir, la manera en la que el pueblo vive su fe. Y en este sentido quiero dar la enhorabuena, ya lo hice en Lora del Río, a la Hermandad de Setefilla, porque Sevilla es un escenario espectacular, no porque yo lo diga, lo saben todos ustedes. Cuando uno va a un escenario espectacular, puede ocurrir que entre el miedo escénico. En este caso no fue así. Ya nuestro buen amigo Miguel Ángel Nogales nos advirtió hace mucho tiempo, a Miguel Gallardo y a mí, que cuando Lora viniera a Sevilla con su Virgen de Setefilla, Sevilla verdaderamente iba a conocer la dimensión de la religiosidad popular de Lora del Río. Y yo quiero dar la enhorabuena, igual que hice en Lora, insisto, porque la Hermandad de Setefilla fue fiel a sí misma. No se supo traicionar en ningún momento. Hay veces en las que las personas, las instituciones, se traicionan a sí mismas para quedar bien. Lora quedó bien trayendo a Sevilla su manera de querer a la Virgen, sin importar nada. Y esa es la riqueza verdaderamente y el sentido de un congreso internacional de hermandades y de piedad popular, donde cada uno supo mostrar su idiosincrasia. Y esa valentía yo la aplaudo y yo doy la enhorabuena. Para mí, en este caso, y ya acabo mi intervención, Marina, formar parte del libro de Setefilla, La Magna de Sevilla, además fue un honor, porque cuando Miguel me pidió acompañarlo a Lora del Río, Miguel es uno de mis mejores amigos, igual que Marina, igual que Miguel Ángel Nogales, pues lógicamente le dije que sí. Pero bueno, yo iba a Lora del Río pensando que íbamos a presentar Así fue la Magna de Sevilla. Y cuando llegué a Lora del Río, me encontré un plotter grandísimo que ponía Setefilla en la Magna de Sevilla. Las cosas de Miguel Gallardo. Y bueno, lo que quiero enfatizar es el cariño con el que se nos trató en Lora del Río, el ambiente tan bonito que se vivió allí presentando esta obra, como digo, coral, y en el fondo pues creo que
como dije allí, quiero recordar, quizás ahora no le demos valor porque el acontecimiento ha sido extraordinario, como he dicho antes, pero con el paso de los años nos daremos cuenta de la dimensión histórica de lo que ha ocurrido en Sevilla en diciembre del año 2024 y que gracias a Sevilla Press, Miguel ha sabido recoger perfectamente en un libro para que quede en la historia de la bibliografía cofrade y, por supuesto, en la historia de Lola del Río. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Pablo Borrallo. Y don Rogelio Reyes, con su permiso, Bueno, tiene usted la palabra. yo, abundando en lo que han dicho tanto Araceli como Pablo, querría subrayar en qué consiste, cuál es la clave de la relación tan fuerte entre la Virgen de Setefilla y los loreños. Y naturalmente se pueden decir muchas cosas, ¿no? Porque devociones a la Virgen pues hay en muchos sitios, etc. Pero si yo tuviera que, digamos, elegir solo una razón, yo diría que la devoción de los loreños a la Virgen es la seña de identidad más potente que Lora ha tenido y tiene a través de los tiempos. Es decir, por encima de cambios políticos, por encima de revoluciones, por encima de cambios de mentalidad, de modas, etcétera, es la devoción a la Virgen la que define realmente la idiosincrasia, la personalidad de la gente de Lora. Tanto que en Lora nunca decimos voy a Setefilla, vengo de Setefilla. Ese topónimo no lo utilizamos. Voy a la Virgen, vengo de la Virgen, quiero ver a la Virgen, ayer estuve viendo a la Virgen. Es decir, la Virgen por antonomasia, Setefilla es la Virgen por antonomasia. Y es una forma, antes Pablo ha hablado de la religiosidad popular. Miren ustedes, mucha gente a la religiosidad popular la considera una especie de religión de segunda, es decir, sin los componentes teológicos, espiritualistas de otras relaciones, ¿no?, con la religión. Sin embargo, yo quiero poner el acento en el hecho de que la religiosidad popular es siempre una forma de trascendencia o de relación de la gente con la trascendencia. Claro que la gente, hasta los más lerdos, saben que esa imagen no es la Virgen, que esa imagen es una imagen de madera, como sabe naturalmente si ve al cachorro o ve a la Macarena por la calle. Pero naturalmente todos saben perfectamente que más allá de esa referencia, esa imagen transfiere, eleva a una dimensión superior. Es decir, es una forma de religar, es una forma de relación con la trascendencia. Es una forma de fe, yo diría, tan interesante, tan importante como otras formas de relación con la divinidad que naturalmente tienen más empaque, vamos a llamarle teológico o espiritual. De modo que estas dos cosas, yo quería quedarme con estas dos ideas. Primero, que la Virgen de Setefilla es la seña identitaria más potente y más fuerte de toda la historia de Lora, por encima de todo. Y segundo, que esa religiosidad popular es una forma de relación con la trascendencia, de relación con lo más alto, ¿no?, de lo espiritual, es decir, con la divinidad, con la Virgen como medianera, etc. Por lo tanto, yo diría que lo que ha ocurrido en la Magna de Sevilla con la Virgen de Setefilla ha sido la escenificación a lo vivo, primero de una autenticidad de fe y de creencias, y después, digamos, la transmisión de que realmente la gente de Lora, como la gente de otros lugares, evidentemente, está de alguna forma trascendiendo lo material para elevarse a lo espiritual, a lo más alto. Es decir, es una forma de religión que tenemos que cultivar y que tenemos que valorar. Esas son las dos ideas. Yo creo que es extrapolable también, no solo
a su libro de la Virgen de Setefilla, sino a la obra en concreto, a las dos obras que presentamos, ¿no? Identidad y trascendencia, ¿no? Al final son los valores, ¿no? que se transmiten en la religiosidad popular, ¿no? Pues mejor que Miguel, editor del libro, nos comente también cuál es el contenido. Hemos hablado de los textos, hemos hablado de la fotografía, pero ¿qué podemos encontrar en este libro? Sí, el contenido. Cuando se anunció que dentro del segundo Congreso Internacional que nos estamos refiriendo iba a finalizar con una procesión en la que iban a procesionar las imágenes que ya todos ustedes conocen, rápidamente la población dijo la Magna. Inicialmente, desde las propias autoridades eclesiásticas salieron al paso diciendo no es una magna. Una magna son más hermandades, una magna si llueve se suspende para otro día, esta no se suspenderá para ningún otro día si llueve. Esto es una procesión de clausura de un congreso al que van a venir 3.500 congresistas de todo el mundo y tal, igual. Y hasta ahí bien, pero yo desde el primer momento que empecé a preparar el libro, un poco antes de que ocurriera, pues sabía ya que se iba a llamar Magna de Sevilla, porque realmente las cosas son lo que son, no lo que le queremos llamar. Y me dio alegría y satisfacción 3 o 4 días antes de la Magna que el propio arzobispo en unas declaraciones tuvo que retraerse y llamarla Magna. Decir, no, si queréis decir que se llama Magna, es la Magna. Pues claro, ¿cómo se va a llamar si no la Magna? Bueno, pues el libro no queríamos que fuera solo de la Magna, lógicamente, porque lógicamente la Magna formaba parte de una clausura de un congreso internacional. Entonces en el libro abrimos con una carta de Su Santidad el Papa Francisco, que está viviendo ahora momentos difíciles, aunque las últimas noticias son que hay mejoría dentro de lo que cabe, el último parte médico que he leído. Y lo primero abrimos el libro con una carta de bienvenida del propio Papa a los cofrades de Sevilla, que yo no recuerdo que nunca el Papa, a los congresistas por supuesto, pero también a los cofrades de Sevilla, que nunca ningún Papa hubiera escrito. Bueno, cuando las visitas de los papas que vinieron aquí a la Virgen del Rocío y demás, pues sí, debió haber algo, pero que no es habitual. Abrimos lógicamente con el escrito propio del Papa, después recogemos por la coincidencia en la fecha, la homilía del número 3 del Vaticano, que ahora es uno de los pocos que entran a despachar con el Papa en estos días que está enfermo, el número 3 del Papa, y en la Macarena, la homilía que hizo cuando entregó la Rosa de Oro concedida por el Papa Francisco a la Macarena, y las declaraciones que hizo una vez terminado el acto de la Basílica, en las que dijo que él no podía explicar con palabras ni el 30% de lo que había vivido allí aquella mañana en la Macarena, en un acto, por cierto, que yo vi por televisión, pero que también fue muy emotivo, muy medido, muy reglado, muy en tiempo, muy en velocidad, con los tiempos precisos y con una homilía perfectamente marcada. Publicamos las declaraciones de este número 3 del Vaticano, lógicamente la homilía íntegra que hizo sobre la Macarena, luego también publicamos una ponencia, en mi criterio la ponencia, todas fueron interesantes, pero la más destacada, que fue la que por primera vez en la historia hizo una hermana de la Cruz, que vino directamente desde Roma a realizar la ponencia y a la que se habían negado. Era la primera vez que una hermana de la Cruz hablaba en público en una ponencia, en un congreso, y para gente de todos los países del mundo, los 3.500 congresistas, y según supe después, vino por el voto de obediencia. Ellas se negaron, pero al final tuvo que ser la autoridad eclesiástica, el arzobispo, el que dijo, bueno, pues por el voto de obediencia te decimos que obedezca y que venga a dar la ponencia. La ponencia fue sensacional
y también la transcribimos íntegramente para no quedarnos solo en lo que fue la procesión, la magna, que también hay capítulos magníficamente escritos, la fotografía, pero recogemos también eso y acabamos también, además de con todos los artículos de los profesionales, unos de la historia, de la literatura, otros del periodismo, que otros simplemente cofrades que hemos reunido en el libro, acabamos también con las conclusiones propias del Congreso en sí, del Congreso que se hicieron públicas en la última jornada y que después a los 15 o 20 días llevaron el presidente del Consejo de Cofradía y el arzobispo de Sevilla, esas conclusiones las llevaron y se las entregaron a mano a su santidad en uno de los últimos actos que tuvo a bien hacer antes de tener que ser recluido e ingresado. Quiero con eso decir que el libro no solo es de Semana Santa, no solo son las 4 cofradías, no solo son las 4 devociones de las otras Virgen de los Reyes y de los pueblos, sino que también hemos intentado que el día de mañana, como ha dicho Pablo y demás, nuestra idea siempre está en qué hará uno dentro de 20 años cuando sea el tercer Congreso Internacional y quiera saber lo que pasó en el segundo, que cuando echen mano del libro ahí venga un poquito bien reflejado y bien medido qué es lo que ocurrió en todos los sentidos, en el Congreso, en el eclesiástico, en el cofrade, en el popular, en el religioso y en el simplemente de la ciudad de Sevilla. Pues como bien has dicho tú, los tiempos tienen que ser medidos. Yo creo que hemos explicado todo en el tiempo correspondiente. Si queréis aclarar, aportar alguna cosa más. Yo creo que ya que ha venido el alcalde puede decir algo, ¿no, Antonio? Venga, dale el micrófono a Antonio que despida el acto. ¿Que cierre o no? Te atraco, ¿eh? Te atraco. Yo solo, Miguel, mis palabras de agradecimiento, porque tan importante fue ese gran evento que nos conmocionó a todos, a loreños y sevillanos, como también pues dejarlo patente de la mejor forma que se puede hacer, que es dejándolo escrito. Las cosas escritas son las que perduran para siempre y esto que has hecho ahora con este gran libro de la Magna, dando además esa repercusión tan importante a nuestra madre Setefilla, desde luego que es algo muy importante para todos porque deja patente en el recuerdo ese gran momento histórico que nosotros sí hemos tenido la suerte de vivir. Así que muchas gracias, Miguel. Gracias a ti por venir. Gracias, señor alcalde. Pues eso ha sido todo. Si hay alguien que quiera preguntar alguna consulta o algo, bueno, os recuerdo que también tenemos disponible el libro ahora aquí en la entrada. Nuestra compañera de la editorial, Angeline, de buen grado os lo vende encantada y os lo pueden dedicar a algunos de los participantes que están aquí. Así fue la Magna de Sevilla y el otro libro también, la edición especial Setefilla en la Magna de Sevilla. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a Manuel, Rogelio, a Araceli, Miguel, a todos los intervinientes, a todos los que habéis venido. Señor alcalde, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Cuando me ve fuera del teatro, me lo veré. Al ayuntamiento, pero sí.